Muy buenas, trembolónicos, bienvenidos al Rincón del Alquimista, trascendiendo los límites de la farmacología deportiva. Recordaros que tenéis muchísima más información sobre todos estos temas en mi Patreon. Os dejo abajo en la descripción el link para que os suscribáis, así que darle caña. Comenzamos. Tenemos otro compuesto, otro péptido. Tenéis en mi canal de YouTube ya subido un vídeo hablando sobre el BPC 157 y en este caso tenemos el TB 500. Estos dos péptidos suelen ir de la mano. De hecho, hay un stack o una combinación que se llama el Wolverine Stack, que es con BPC 157 y TB 500, y incluso Joe Rogan en su podcast junto con Matt Damon, Ben Affleck, pues habló de las bondades de esta combinación, de este stack. Recordamos que los péptidos están de moda, pero se llevan utilizando ya durante mucho tiempo. Veremos incluso casos de dopaje con TB500 o timosina beta 4 ya a inicios de los años 2010. Por lo tanto, pues se llevan ya utilizando muchos años, sobre todo aplicándose al deporte de alto rendimiento. Muchas veces esos compuestos que se usan en el deporte de alto rendimiento, como veremos, pues con el tiempo acaban trasladándose al público general. Vamos a ver qué es el TB500, de dónde viene, la ciencia que hay detrás. Para entender el TB500 tenemos que entender lo que son las timosinas. Y tenemos que ir al año 1966. Dos investigadores, Goldstein y White, descubren lo que son las timosinas. Partiendo de extractos del timo de un ternero, pues aíslan y extraen una serie de compuestos que denominaron timosinas. ¿Por qué timosinas? Pues porque las aislaron del timo. Entonces, de ahí viene el nombre timosina. Lo que inicialmente se pensaba que eran hormonas tímicas que regulaban la maduración de los linfocitos, puesto que el timo, nosotros tenemos ese tejido detrás del esternón, y básicamente lo que hace es, tiene una función en el sistema inmunitario importante en la maduración de los linfocitos T, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Entonces ellos pensaban que estas hormonas tímicas pues estaban involucradas en la maduración de los linfocitos. Con el tiempo se vio que las funciones fisiológicas iban mucho más allá y de hecho pues se caracterizaron y se vio que había diferentes familias de timosinas. Por un lado las timosinas alfa, por otro lado las timosinas beta y por otro lado las timosinas gamma. Las timosinas alfa, por ejemplo timosina alfa 1, de la que ya hablaremos en otros vídeos, sí que está involucrada en la modulación de nuestro sistema inmune. Pero las timosinas beta, concretamente la timosina beta 4, está involucrada sobre todo en la regeneración y la reparación de diferentes tejidos corporales. Y luego tendremos las timosinas gamma, que no se han estudiado mucho, no se conocen mucho. Dentro de las timosinas beta tenemos más timosinas, no solo la beta 4, tenemos la timosina beta 5 y la timosina beta 10. La que más se ha estudiado y la que ocupa más células en nuestro cuerpo o mayor número de tejidos en nuestro cuerpo es la timosina beta 4, que ocupa entre un 70 y un 80% del total de las timosinas beta. Por lo tanto, es la mayoritaria dentro de esta familia. Lo que se vio es que esta timosina beta 4 tenía una gran expresión en plaquetas, que son células que acuden a un tejido dañado, son las primeras células en acudir a este tejido, y también se vio que fluidos corporales que estaban dañados presentaban una gran expresión de timosina beta 4. Por lo tanto, pues se empezó a investigar la timosina beta 4 para orientarla a la regeneración de tejidos, regeneración de heridas, curación de tejidos que han sufrido un daño. Y específicamente en los años 80 el propio Goldstein, que fue el que las descubrió, las timosinas, pues fundó una empresa en Estados Unidos que es ReGene-RX. ReGene-RX ha investigado y está investigando la timosina beta 4 orientada para el tratamiento de diferentes patologías, desde patologías oculares como el ojo seco, patologías cutáneas como verrugas e incluso patologías como por ejemplo el daño en el miocardio después de un infarto de miocardio. Ese daño en el miocardio, pues con la timosina beta 4 se está investigando que pueda ayudar a regenerar ese daño o a reducir ese daño. Por lo tanto, está en investigación. Los estudios, algunos han llegado a fase 3, como es el caso de la timosina beta 4 orientada para el tratamiento de afecciones oculares. Otros están en fase 1, pero sí que se ha investigado y se está investigando en humanos para estos fines que acabo de comentar. Aquí llega algo muy importante y quiero que entendáis.
Hemos hablado de la timosina beta 4. ¿Y qué tiene que ver el TB500 con la timosina beta 4? A nosotros lo que nos interesa es el TB500. Pues fijaros, el TB500 es un fragmento de la timosina beta 4. La timosina beta 4 es un péptido, tiene 43 aminoácidos. Recordamos que los péptidos son cadenas de aminoácidos. Cuando estos péptidos tienen muchos aminoácidos en su estructura, se denominan proteínas. Pues la timosina beta 4 tiene 43 aminoácidos. El TB500 es una secuencia parcial de la timosina beta 4. Entre los aminoácidos 17 al 23 son 7 aminoácidos. Es una pequeña secuencia de la timosina beta 4. Para que lo entendáis de forma sencilla, imaginaros que la timosina beta 4 es un libro y el TB500 sería un capítulo de ese libro. Hay gente que dice que aislando de esa forma esa secuencia, pues obtenemos los beneficios de la timosina beta 4 en este caso, o del péptido original, sin que se genere ruido metabólico, es decir, obtenemos más eficiencia. Veremos que no es tan así. Encontramos varios hándicaps. Por un lado, vemos que las estructuras son diferentes. 43 aminoácidos, 7 aminoácidos. Pequeños cambios en una molécula pueden generar grandes cambios de cara a la práctica. De hecho, quizás habéis escuchado hablar del fragmento de la hormona de crecimiento, HGH fragment. De hecho, el TB500 también se llama fragmento del TB4, de la timosina beta 4. Se suele comercializar como TB4 fragment a veces. Pues este fragmento de la hormona de crecimiento al final lo que hicieron es aislar cierta secuencia de aminoácidos que compone la hormona de crecimiento para intentar extraer sus características a nivel de pérdida de grasa y atenuar o reducir efectos secundarios o efectos metabólicos indeseables. Luego, cuando se valoró en el estudio, se vio que no era tan así. La analizaremos también, el fragmento de hormona de crecimiento, en otro vídeo. Realmente tenemos muchísimos compuestos para analizar y podemos estar años analizando compuestos. Por lo tanto, no tiene una estructura diferente y luego quizás en las características del TB4 no se extrapolan al TB500 de cara a la práctica. Número de estudios. La timosina beta 4 tiene una gran cantidad de estudios preclínicos en animales. Recordamos que el BPC 157 también, pero lo interesante es que, como yo comentaba, esta empresa ReGene-RX también está desarrollando o investigando la timosina beta 4 aplicada a humanos. Por lo tanto, también tenemos estudios en humanos. No hay muchos, pero sí hay estudios, por ejemplo, de fase 1 en sujetos sanos, valorando la seguridad de la timosina beta 4 aplicada de forma intravenosa. Por lo tanto, el número de estudios en humanos no es muy grande con timosina beta 4, pero tenemos estudios en humanos, pero no hay nada con el TB500. Los únicos estudios que hay con TB500 es analizando ciertos metabolitos de cara a pruebas antidoping. No hay nada más. Esto es otro hándicap importante. Como comento, estos ensayos en humanos, ¿no? Tenemos con timosina beta 4, gracias al RGN, que es ese desarrollo de la timosina beta 4 aplicada a ciertas patologías, pero no hay nada con el TB500. Y por otro lado, hay otro hándicap, que es que, lógicamente, son compuestos que están en desarrollo. No están aprobados. Hay que ir a un mercado gris o un mercado negro para adquirirlos. Una empresa de péptidos, una web de péptidos. Y lo que se vio en un estudio del año 2014 en Alemania, pues analizaron diferentes compuestos que habían quedado en aduanas, entre ellos pues había anabólicos, pero también analizaron un péptido, un TB500 que pidieron en línea a un laboratorio americano. Pues por aquella época, pues fijaros, ya en Estados Unidos se utilizaban estos péptidos y luego cuando lo analizaron vieron que no era TB500, aunque pusieran la etiqueta TB500, no era TB500, era timosina beta 4. Entonces, quizás lo que estás comprando no es TB500. En el mejor de los casos, esta vez era timosina beta 4. En el mejor de los casos, quizás es otro péptido totalmente diferente o te están metiendo cualquier producto. Por lo tanto, es lo que tiene el mercado negro, el mercado gris, que te supeditas a estos engaños. Entonces, pues lo ideal es acudir a webs que por lo menos tengan análisis de laboratorio independientes, donde temporada a temporada analicen sus productos y tengan pues un análisis de pureza, un análisis de concentración y pues esto aumenta la fiabilidad. Aún así, como digo, estamos en el mercado gris, mercado negro y siempre vas a estar supeditado a el posible engaño.
Mecanismos. ¿A través de qué mecanismos actúa el TB500? Es importante destacar algo. No podemos extrapolar los mecanismos de la timosina beta 4 al TB500. Hay mucha gente que los extrapola. No. Como hemos visto, no son lo mismo. Por lo tanto, de cara a extrapolar mecanismos, hay que ser muy cauto. Sí que parece que esta secuencia parcial de aminoácidos tiene ciertos mecanismos por los cuales podría ayudar el TB500 en la reparación de tejidos, regeneración de tejidos. Y son tres mecanismos principales. Por un lado, esta secuencia de aminoácidos parece que es la secuencia que se une a la actina. La actina es una proteína muy importante en nuestro organismo y hay que entender que cuando tenemos un daño en un tejido, se precisa que las células migren hacia este tejido para empezar la reparación. Tenemos dos formas de la actina. Por un lado, una actina globular y por otro lado, esta actina globular se puede polimerizar y formar una actina fibrosa. Filamentos le sería la F-actina. Para que lo entendáis de forma sencilla, la actina globular sería un ladrillo y cuando juntamos muchos ladrillos se forma un muro, una estructura, un muro. Eso sería la F-actina. Pues lo que hace el TB500 teóricamente es secuestrar la G-actina, estos monómeros, y tiene una reserva funcional. La actina está involucrada en la formación del citoesqueleto celular, lo que le da forma y estructura a la célula, está involucrada en el desplazamiento celular, la migración celular, está involucrada también en la contracción muscular. De hecho, los miofilamentos de actina y miosina en el músculo pues, favorecen esa contracción muscular. Entonces, como comentábamos, cuando hay una lesión, un daño, necesitamos que las células migren, por ejemplo, los queratinocitos, fibroblastos, células epiteliales, pues que migren hacia esta lesión para que empiece la regeneración. El TB500, al fijarse a la G-actina, pues hay una reserva funcional, entonces puede elegir el momento y el sitio donde polimerizar esta G-actina y formar esas fibras de F-actina. Es decir, actuaría básicamente como un ingeniero regulando cuándo y dónde pues, generar estos miofilamentos, ¿no?, de F-actina que son importantes de cara a ese desplazamiento celular, ¿no?, a esta migración celular. Por lo tanto, es uno de los mecanismos hipotéticos por los cuales pues, el TB500 puede favorecer esa regeneración de tejidos, ¿no?, esa regeneración de una lesión. Por otro lado, estimula la angiogénesis. Esto ya lo vimos con el BPC 157 a través del VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular, pues favorece que se formen nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos ya preexistentes. Esto es importante de cara a regenerar un tejido, sobre todo tejidos que tienen poca irrigación, como tendones, como cartílagos, puesto que tenemos más vasos sanguíneos, más afluencia sanguínea, más capacidad de llevar nutrientes a la zona, de llevar oxígeno a la zona, de eliminar desechos metabólicos, ¿no? Esto es importante. Y también parece que favorece la exocitosis de los mastocitos. Los mastocitos son células del sistema inmune que acuden cuando tenemos un daño en una estructura. Lo que hacen básicamente es liberar ciertas sustancias quimiotácticas que inician la respuesta inmune. También aumenta la inflamación, que es uno de los procesos importantes de cara a que se empiece a regenerar ese tejido. La primera fase es inflamatoria. No queremos una excesiva inflamación, pero sí queremos una primera fase inflamatoria con ciertas citoquinas proinflamatorias. También aumenta la vasodilatación de esos tejidos para que haya más afluencia sanguínea, aumenta la permeabilidad de esos tejidos para que las células que van a reparar esos tejidos pues, puedan atravesar y llegar al foco lesional, ¿no? Puedan atravesar los tejidos y llegar al foco lesional. Por lo tanto, pues, es otro de los mecanismos hipotéticos por los cuales el TB500 al final tiene beneficios a nivel de reparación de tejidos. También hay líneas de investigación que comentan pues, que podría ayudar también en el crecimiento del cabello. Son estudios preclínicos en animales que pues, a través de estos efectos angiogénicos, por ejemplo, a través también de la activación de células madre progenitoras, pues en células madre maduras pues, podría favorecer ese crecimiento del cabello. Pero al final, pues bueno, a través de estos mecanismos el TB500 podría tener este beneficio de reparación de tejidos, reparación de una lesión, de un daño en un tejido. No podemos, como digo, extrapolar todas las características de la timosina beta 4 al TB500. La timosina beta 4 sí tiene otras características, parece ser bastante o tener un potencial antiinflamatorio, parece que tiene también potencial a nivel de inhibir o reducir la apoptosis, tiene capacidad a nivel de proliferación celular, tiene capacidad a nivel de reducción de la fibrosis,
Pero, como digo, todas estas características son de la timosina beta 4, esa estructura completa de 43 aminoácidos. La pequeña estructura del TB500 sí que sabemos que es la estructura de unión a la actina y quizás tenga otros mecanismos, pero tampoco podemos extrapolar todas las características de la TB4 al TB500. Como se combina el BPC-157 con el TB500, pues veíamos que el BPC-157 tenía características antiinflamatorias, aumentaba la producción de óxido nítrico, entonces quizás se complementen. De hecho, tienen efectos similares en algunos mecanismos, como por ejemplo esta estimulación de la angiogénesis. Entonces quizás se complementen. Entonces, cuando juntas péptidos, pues quizás se complementan. Entonces, realmente es complicado sacar conclusiones objetivas, ¿no?, cuando haces mezclas. Bueno, siempre hablamos de un beneficio que podían tener estos péptidos, también lo hablamos con el BPC-157, y es que si estos péptidos no son anabólicos como tal, no te van a generar masa muscular. Había gente que comentaba que confundía, ¿no?, esta unión a la actina con que te generase masa muscular. No, pero sí que te pueden actuar como profilaxis, como preventivos de una lesión. Entonces, si vas a reducir el número de lesiones, vas a tener más entrenamiento a lo largo del año. Si te fortalecen tus estructuras, puedes entrenar más fuerte, más intenso, y eso a largo plazo es importante y se traduce en que quizás pues, tu rendimiento mejore y tu pues, capacidad a nivel de mejora muscular mejore, o en tu deporte mejores, porque no te lesionas y tienes un mejor rendimiento porque tienes estructuras más resistentes. Eso es un tema importante, ¿no?, de cara a deportistas. De hecho, pues como veremos, en casos de dopaje, pues se vio que el TB500 se orientaba a la recuperación, ¿no?, de los tejidos. Al final, recordamos, el deporte intenso, el deporte de élite, genera micro roturas en tejidos, genera ciertos traumatismos, incluso deportes de impacto, lucha, y pues es importante que se recupere y se regeneren esos tejidos, ¿no?, a tiempo. Así que eso es una función importante del TB500, donde de forma secundaria, no de forma directa, se podría mejorar el rendimiento deportivo. Efectos secundarios. Pues los efectos secundarios, lo que más preocupa es lo siguiente. Vemos que la timosina beta 4 favorece procesos de inhibición de la apoptosis, procesos de angiogénesis, procesos de proliferación celular, migración celular, y todo eso podría relacionarse con cáncer. Es lo que preocupa. Lógicamente, pues si tenemos un tejido tumoral, que sucedan todos estos procesos no es interesante, de cara a que puede desarrollarse mucho más rápido este tumor. Los ensayos en animales, los ensayos preclínicos, han mostrado que la timosina beta 4 es un compuesto bastante seguro, y los ensayos en humanos, hay ensayos clínicos de fase 1, valorando su seguridad, parece que ha sido también muy bien tolerado en dosis variables, dosis incluso muy altas, y no ha generado efectos secundarios señalables. Aún así, siempre hay que ser cauto, y yo digo que os coloquéis en una zona gris. No nos vamos ni a que sea lo mejor ni a que sea lo peor, sino colocaros en una zona gris. Por lo tanto, gente que quizás tiene antecedentes en su familia de cáncer o ha tenido algún tipo de cáncer, pues quizás son compuestos, como sucedía con el BPC-157, que pueden ser delicados por ese efecto proangiogénico que tienen, ¿no? Aquí le vamos a dar un punto a favor al TB500. Hemos comentado que estos efectos pues, vienen derivados de la timosina beta 4, pero vemos que el TB500 no es timosina beta 4. Entonces, quizás el fragmento de la timosina beta 4, el TB500, pues quizás no favorezca estos efectos a nivel hipotéticos, como digo, son hipotéticos, a nivel de crecimiento de un tumor, ¿no?, en caso de que haya células tumorales. Puede ser. Lógicamente, habría que verlo de cara a la práctica, habría que hacer estudios clínicos en humanos de calidad, estudios a largo plazo y valorarlo. Como no tenemos mucho de dónde tirar, pues esto es lo que hay a día de hoy. Otro efecto secundario que destacamos es que estos compuestos, como recordábamos, se obtienen del mercado negro. Pueden tener impurezas, pueden tener toxinas, bacterias, y tú te los estás aplicando. Puedes generar alteraciones en tu sistema inmune, puedes generar problemas, ¿no?, partiendo de que podrían tener quizás estos compuestos pues, bacterias, ¿no? Entonces, esto es uno de los efectos secundarios que podría haber. Lógicamente, si estos compuestos se comercializasen y se avanzase y superasen la fase 1, fase 2, fase 3, y una farmacéutica pues, los comercializase, pues evitarías muchos de estos problemas, pero pues, a día de hoy solo se pueden obtener pues, de webs de péptidos, de venta de péptidos, y es uno de los efectos secundarios que podría haber. Farmacocinética. Recordábamos del BPC-157 que se podía consumir de forma oral. Esto es muy extraño y parecía ser la excepción a la regla.
puesto que los péptidos, cuando los consumimos de forma oral, van a sufrir un proceso de proteólisis orquestado por enzimas digestivas en nuestro sistema digestivo y se van a descomponer en sus unidades individuales, en los aminoácidos y van a perder su función biológica. El BPC parecía una excepción a la regla. De hecho, encontraréis formulaciones de BPC junto con arginato sódico para que este arginato sódico potencie más su biodisponibilidad y su vida útil. Encontraréis también formulaciones de TB500 oral. Yo no lo utilizaría oral, de hecho no utilizaría tampoco el BPC 157 de forma oral. Como digo, los péptidos hay que utilizarlos de forma inyectable y, pues bueno, para muchas personas esto es una desventaja, que no se quieren inyectar, pero es lo que hay realmente con el tema de los péptidos. También con el glutatión pasa lo mismo. Cuando los consumes de forma oral no tienen biodisponibilidad. Hay que aplicarlos pues de forma subcutánea, ¿no? No queda otra. Entonces, el TB500 hay que aplicarlo de forma subcutánea. Yo no usaría formatos orales. Otra característica es que pues, se comentaba de que estos péptidos, el BPC y el TB, se aplicasen, si tienes una lesión, pues en la zona de la lesión. Yo expliqué que esto tampoco tiene mucha fundamentación científica, puesto que al final el péptido va a acabar en tu torrente sanguíneo a través de un capilar o del sistema linfático y se redistribuirá por todo tu organismo. Hay gente que comenta que por su bajo peso molecular, si la lesión es superficial, pues sí podrías aplicarlo, pero es complicado. Si tienes una lesión en la espalda, no vas a llegar a aplicarte en esa zona, puedes irritar más la zona. Entonces, bueno, lo normal es que se apliquen de forma subcutánea en la grasa abdominal. Hay gente que comenta que el TB se aplique de forma sistémica en la grasa abdominal, el BPC que se aplique de forma local cuando tienes una lesión. Hay un montón de protocolos, como analizaremos después, hay muchísimos protocolos. Yo personalmente pues no abogo por esto de aplicarlos de forma local porque no veo una fundamentación científica en ello. También es importante destacar que se habla que estos péptidos, sobre todo cuando tienen unas estructuras pequeñas o depende el péptido, pues que pueden ser bastante inestables. Entonces pues dicen que no los agites, que podrías estropear su estructura. Esto también se decía de la hormona de crecimiento, que era muy inestable, que tenés que tratarla con mucho cariño, por así decirlo, y luego cuando se hicieron algunos estudios muy rudimentarios, pero pues se vio que aunque tú la sometieses la agitases mucho, ¿no? De forma repetitiva, no las estropeabas, era bastante resistente. Lógicamente la hormona de crecimiento es un péptido con 191 aminoácidos y aquí estamos hablando de péptidos o polipéptidos con diferente número de aminoácidos, diferente estructura. No lo sé realmente. No sería muy difícil hacer estudios valorándolo. Puedes agitar mucho el bote y luego analizarlo y realmente ver si ha perdido propiedades, si se ha desnaturalizado o la estructura hay una escisión en la estructura. Se podría hacer, pero de momento yo no lo he visto que se haya hecho. Veremos con el tiempo pues, si algunos voluntarios pues, quieren hacer esto y analizarlo, ¿no? Estado actual, pues es un péptido que lleva prohibido por la WADA durante mucho tiempo, la timosina beta 4, el TB500 llevan prohibidos mucho tiempo. Yo no he visto casos positivos de dopaje. Lo que sucede con estos péptidos es que tienen vidas medias muy cortas, estamos hablando de minutos, unas pocas horas, por lo tanto pues se aclara muy rápido de tu organismo. También sus metabolitos se aclaran muy rápido del organismo, por lo tanto un atleta que los deje de utilizar una semana antes de la competición o 2 semanas antes de la competición, pues posiblemente no dé positivo. Yo no he visto casos positivos, quizás hay, no lo sé. Lo que sí hay es, por ejemplo, el caso Skype con Alberto Beltrán. Este caso Skype fue aproximadamente en el año 2010, involucró a atletas también de los Juegos Olímpicos de Pekín, año 2008. Alberto Beltrán era un médico de origen colombiano y parecía que suministraba TB500 a estos atletas, son atletas olímpicos, también a equipos de ciclismo, y estuvo involucrado en esta trama, ¿no? Lógicamente había más personas, pero fue muy sonado Alberto Beltrán, médico. Bueno, fijaros, estamos hablando de años 2008, años 2010, pues por aquella ya pues, se utilizaban estos péptidos. Quizá no era TB500, quizá era timosina beta 4, porque también en los años 2010, a principios de los años 2010, he sonado el caso Essendon, del que hablaremos cuando expliquemos la timosina beta 4, un equipo de fútbol de Australia, de primera división de Australia, un equipo importante, donde pues, tuvo un caso de dopaje muy sonado con timosina beta 4. La utilizaban para recuperarse, para regenerar sus tejidos, junto a otro cóctel de pues, suplementos que se aplicaban de forma inyectable, tenían timosina beta 4. Había un científico que pues, en su programación de suplementación se lo administraba.
Ya digo, todos estos casos de dopaje al final salen porque pues, algún ciclista habla o tu compañero médico habla, muchas veces por envidia o por lo que sea, y entonces salen estos casos de dopaje, no porque la WADA pues, les haya hecho un análisis específico y se lo haya detectado. Y bueno, en el año 2003 la FDA reguló las farmacias de formulación magistral en Estados Unidos que producían estos péptidos, ¿no?, a más bajo precio y de mayor pureza, de mayor calidad, pues reguló que no se produjese, que no hubiese una producción, ¿no? Esto no le gustó a mucha gente americana, como Joe Rogan, ¿no? Y bueno, decían que no había estudios en humanos que valorasen su seguridad y tampoco, pues, quizá tenían impurezas. Entonces, pues bueno, por eso pues lo reguló. Hay gente pues, que dice que lo de siempre, ¿no? Pues la FDA nos quiere a todos enfermos. Bueno, hay de todo, ¿no? Yo pues no me catalogo tampoco dentro de este grupo y como digo, yo me sitúo al final en un punto gris, ni me voy a que los péptidos sean lo mejor, ni me voy a que los péptidos sean lo peor, pero bueno, hay que tener claro que sí que es verdad que hay sobre todo deportistas que tienen una lesión, quieren recuperarse lo antes posible, o gente que ya lleva tiempo con un problema y al final tampoco la medicina convencional te está ayudando mucho, ni la fisioterapia te ayuda mucho, entonces siempre buscas herramientas que te puedan ayudar, ¿no? Entonces, en la práctica, pues hay gente que sí que comenta que estos péptidos le ayudan bastante. Yo he probado el BPC 157, el TB 500, los protocolos, mis experiencias, todo eso lo comento en el Patreon. Mi experiencia ha sido bastante buena, pero como digo, lo comento más en profundidad en Patreon, con mis protocolos específicos, qué péptidos utilizo yo. Y en la práctica hay un montón de protocolos. Si te pones a buscar en internet, pues casi cada influencer o cada persona tiene un protocolo concreto, ¿no? Hay muchísimos protocolos. Hay gente que aboga por utilizarlo ya de uso crónico. Backmayer, un doctor que Trevor Backmayer, que os comentaba en el anterior vídeo con BPC, os comenté a varios divulgadores sobre péptidos, él comenta de utilizarlo crónicamente, ¿no? Bueno, yo abogaría más por utilizarlos como herramienta cuando hay un problema, ¿no? Tampoco es utilización crónica. También, como comento, hay que ver que esta persona no esté patrocinada por una empresa de péptidos y quiera venderte péptidos y que los utilices crónicamente, ¿no? Ya digo, hay que ser cautos, ¿no? Luego, es importante destacar el tema de mezclas. Con el tema de mezclas de péptidos, intentaré traer un bioquímico al Patreon para que nos explique todo esto en profundidad. Es un tema ya más complejo, pero como ahora la gente le ha dado por mezclar 5, 6, 7 péptidos, pues básicamente para no tener que inyectarse tanto, pues los juntan todos en una misma jeringuilla. Esto puede traer problemas porque al final hay especialistas que hablan de que cada péptido tiene un pH específico y tiene una solubilidad específica. Y si mezclas péptidos con diferentes pHs o diferentes... para que me entendáis, pues quizás se formen precipitados, eh, pierdan su capacidad biológica con estas mezclas de péptidos tan diferentes o con estructuras diferentes, por así decirlo, puedes estropearlos, ¿no? Incluso cuando te los estás inyectando, pues generar alteraciones en tu sistema inmune. Entonces, esto es delicado y esto una persona, un bioquímico, podría explicárnoslo mejor, ¿no? Hay gente que comenta que, por ejemplo, el TB y el BPC sí puedes combinarlos los dos juntos. De hecho, hay viales que te traen el BPC junto con el TB en el mismo vial. Es una formulación que he utilizado. Hay gente que te dice que no lo utilizas así porque la dosis de cada uno es diferente. Hay gente que obtiene buenos resultados de esa combinación. Hay muchas interrogantes y bueno, cada uno pues dice una cosa diferente, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? El tema de gente que mezcla muchos péptidos, como digo, en la misma jeringuilla, pues esto puede generar alteraciones en el pH, en la solubilidad y que al final pues no aproveche sus propiedades. También hay gente que está mezclando péptidos con diferentes objetivos. Eso también puede generar problemas, ¿no? Unos atacan unos sistemas metabólicos, otros a otros sistemas quizás diferentes. Entonces, esto pues, puede ser problemático. También veíamos que, por ejemplo, el TB y el BPC pues, atacan también a este sistema de estimulación de la angiogénesis, entonces pueden generar una sobreactivación de este sistema y es peligroso. Todas estas mezclas quizá yo lo veo exagerado, ¿no? Lo que comentaba, rutas metabólicas. Hay gente que aboga porque no los apliques juntos, que esperes por lo menos que cada uno ejerza su efecto metabólico, que al final sabemos que son péptidos que actúan de forma rápida, en horas, para que cada uno ejerza su efecto metabólico y no haya, por así decirlo,
un sobreestrés en ciertas vías metabólicas, ¿no? Una aberración en estas vías metabólicas que quizá podría llevar a problemas. Pero al final lo que se ve a día de hoy es que pues, están utilizando péptidos orientados a la pérdida de grasa como triples agonistas, como la retatrutida, péptidos orientados a la biogénesis mitocondrial, péptidos orientados... Y al final son tantas vías metabólicas que estás mezclando que eso podría traer problemas. Realmente no está estudiado, no tenemos ensayos, pero es lo que se está viendo, sobre todo que viene de Estados Unidos esta corriente. Aquí, lógicamente, habrá competidores, gente de alto nivel que lo haga, pero habrá gente que lo quiere extrapolar a un nivel básico y va a tener peligro. Al final, el competidor pues, vive por y para ello y asume unos riesgos, pero hay gente que no debería asumir esos riesgos, ¿no? Y bueno, lo que comentaba, el tema de protocolos, hay un montón de protocolos, hay gente que, por ejemplo, el TB pues, lo aplican diariamente, incluso que por esa vida media corta lo dividen 2 veces al día. Hay gente que sostiene que el TB tienes que aplicarlo en dosis más elevadas para que tenga un efecto o alcance, un umbral que sea efectivo. Entonces lo aplican en dosis más altas cada 5 o 7 días y luego comentan que se utilice durante un mes, 5 o 6 semanas y luego se descanse durante un tiempo para que tu cuerpo integre esa señal. Hay teorías de todo tipo, hay gente que las dosis son muy variables. Si veis en Instagram, pues están saliendo constantemente pues, gente hablando de péptidos. Como digo, están más de moda que nunca. Lógicamente el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Hace unos años fueron los ARMS, al inicio de los 2000 eran los prohormonales, y con el tiempo al final veremos qué compuestos se quedan, cuáles se van. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Hoy no os voy a dejar artículos porque no hay prácticamente nada del TB500. Cuando hablemos de la timosina beta 4 sí hay artículos interesantes de revisión que os los dejaré. Os dejé a varios divulgadores en el vídeo del BPC 157 y seguiremos subiendo, intentaré que semana a semana subir perfiles de estos compuestos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Recordad, rompiendo eje.